Jesucristo, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de vosotros, los que van a estar conectándose con nosotros en esta tarde para recibir esta maravillosa palabra que viene de parte de Dios. Hemos estado hablando de la sanidad divina y hoy, el día de hoy, pues claramente vamos a continuar como prometimos el martes pasado, hablando y desarrollando el tema de la sanidad divina. La semana pasada estuvimos conversando precisamente de lo que es la sanidad divina. Hablamos allí que la sanidad divina, como su nombre lo refiere, es un milagro, un beneficio que viene de parte de Dios directamente, de parte de la divinidad. Cuando hablamos de la divinidad no nos referimos a ninguna otra divinidad que no sea la persona de Dios a través del Espíritu Santo, que es quien opera las sanidades en el nombre de Jesús sobre la tierra, sobre las personas, ¿verdad? Sobre los seres humanos que están enfermos. Y que esta sanidad no solamente implica una sanidad de alguna dolencia física, sino también que hay sanidad del alma, sanidad del espíritu y todo aquello que tiene que ver con el ser humano, porque la sanidad de Dios es una sanidad integral. No solamente borra los pecados, sino que también se lleva las enfermedades, o se llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y estuvimos exponiendo bíblicamente todo lo que la palabra del Señor nos da, las fuentes, ¿verdad?, de donde nosotros podemos nutrirnos para afianzar esta palabra que ha sido tan rebatida por gente que está en contra de la fe, pero también rebatida por gente que practica la fe cristiana, pero no creen en la manifestación de la sanidad divina. Y por ende no pueden disfrutar de esa. Es como tener una mesa servida, ¿verdad? Para que usted disfrute de ella, usted como invitado. Sin embargo, aunque la mesa está servida, los comensales no se sientan a la mesa a disfrutar de aquello que está servido. Y eso pasa con aquellas personas que precisamente no contradicen lo que tiene que ver con la sanidad divina. La sanidad divina está ahí servida para el pueblo de Dios, servida para los hijos de Dios, servida para aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, pero no disfrutan de ella porque no creen en ella. Y voy a hablar de ese requisito precisamente en esta tarde, de qué yo necesito para ser sanado, qué se necesita para recibir una sanidad de parte de Dios. Tenemos que entender primero que hay que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y partiendo de la voluntad de Dios para la vida del ser humano, entonces nosotros podemos orar a Dios, y Dios entonces es quien obra la sanidad. Porque permítame decirle que ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene el don de sanar por sí mismo a un enfermo. No lo tiene, no hay forma. Eso usted puede ver curanderos y todo ese tipo de cosas, que voy a hablar también de esa parte, porque sé que muchas personas en su afán, cuando están enfermos, visitan brujos, visitan curanderos, visitan ensalmadores, o sea, personas que ensalman y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hacen ese tipo de personas que acarrean mucho más mal que bien sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque vienen espíritus inmundos a gobernar su vida, y que aunque aparentemente la dolencia se fue, pero vienen otros males peores. Era mejor morir de la enfermedad que precisamente quedarse o buscar o recurrir a cosas fuera de la persona de Dios para ser sanado. Y en esta tarde precisamente vamos a continuar, como dije, sobre la sanidad divina. Así que antes de iniciar este programa e ir a la primera pausa, vamos a ponernos en la mano del eterno Dios, y que sea Él, con su amor, con su misericordia, dirigiéndonos, que su Espíritu Santo tome el control de este programa y que su palabra quede grabada en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y oremos al Padre. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios amado, queremos exaltar tu nombre en este lugar, y que tu nombre, Señor, sea conocido, que tu palabra, Dios, penetre lo profundo del corazón de cada uno de aquellos que van a ver, que van a escuchar tu palabra, Señor amado. Padre, que tú avives la fe por medio de tu palabra en los corazones, Señor, que han perdido la fe en toda la revelación de la palabra, Señor Jesucristo, y que solamente han venido a creer en partes de la palabra, precisamente porque la doctrina engañosa le ha sido incrustada en el corazón. Padre, traiga revelación tu palabra en los corazones, quita el velo, Señor, religioso, quita el velo doctrinal que hay en los espíritus, Señor, de las personas que van a ver, y permíteles entender y comprender que tu palabra es real, y que la palabra de sanidad, Señor, que tú has hablado y que está establecida en tu palabra, es para tus hijos, y que es verdadera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a ir a la primera pausa con nuestro hermano Manaurit, en lo que nosotros meditamos en esta palabra. Así que cuando regresemos, vamos a entrar de lleno en la palabra de la sanidad divina. Vamos a la pausa, Manaurit.
Jesús para siempre. Bendito sea el Señor. Como dije que íbamos a seguir hablando sobre la sanidad divina. Hoy es la segunda entrega de esta parte que tiene que ver con este tema tan importante dentro de la iglesia. Dirá usted, hermano, ¿y por qué es tan importante este tema de la sanidad divina? Bueno, porque hay demasiada gente enferma y demasiada gente atemorizada. Hermanos, miren, el mundo ahora mismo está viviendo una debacle emocional. ¿Y por qué una debacle emocional? Porque precisamente se han augurado o se han profetizado y veo una corriente de un cristianismo como que perdió el norte. Y dirá usted, ¿cómo que perdió el norte del cristianismo? Sí, porque hay un grupo de cristianos que se han hecho eco de todo lo que tiene que ver con malas noticias. Pero se les ha olvidado que nuestro rol en esta tierra es predicar las buenas nuevas. Ciertamente no vamos a ocultar que los tiempos irán de mal en peor, pero los tiempos irán de mal en peor no para la iglesia, mis hermanos, no para la iglesia. Dios ha prometido una cobertura especial para la iglesia. Ahora, todo aquel que no es iglesia, todo aquel que ha rechazado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, pues claramente está expuesto a que cualquier inmundicia que venga de parte de Satanás, no importa el nombre que tenga, le pueden poner el nombre de virus, le pueden poner el nombre de parásito, le pueden poner el nombre que quieran, y todo aquello que viene de parte de Satanás, pues precisamente puede tocarle sin ningún tipo de problema. Solamente la misericordia de Dios podría protegerle. En el caso nuestro, como iglesia, la gracia de Dios nos cubre, y nuestro Dios tiene un compromiso de protección, como decía en la semana pasada, sobre aquellos que se han guardado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros, si oyésemos atentamente los mandamientos que hoy el Señor nos da, como le decía a Israel en aquel momento la palabra del Señor en Éxodo, pues no enviaré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre Egipto. Es una promesa que Dios ha hecho, mis hermanos, y nosotros tenemos que creerla, tenemos que abrazarla con todo nuestro corazón. Yo sé que es difícil creer la sanidad divina cuando usted está enfermo, excepto que ya los dejen por desahuciado, lo desahucien de los médicos y digan no hay esperanza para ti. Ahí sí usted vuelve a creer. Pero mientras hay esperanza en los médicos, usted está yendo a médico, está yendo a médico, está yendo a médico y está buscando la sanidad en los hombres. Y a mí me gusta comparar esto de la sanidad juntamente con la salvación. ¿Puede algún hombre salvarte? Es la pregunta que me gusta hacer. ¿Puede algún hombre salvarte a ti de tus pecados y de la muerte eterna y de la perdición eterna fuera de la presencia del Señor? Claramente la respuesta es no. Pues precisamente hay enfermedades, hermanos, que lamentablemente la ciencia todavía no ha podido encontrar una cura. Y toda persona, como la mujer que se acercó a Jesús ya, que había invertido toda su fortuna en médicos y hasta ese momento no había alcanzado nada más que males sobre su vida, porque no solamente la medicina no había podido curarle, la medicina conocida hasta ese momento, sino que también había gastado todo lo que tenía. Y a mí me llama la atención de esto, hermano, que ya no teniendo más oportunidad, ya no teniendo más esperanza, acude a la persona de Jesús. Y en su interior había algo que quemaba su corazón. Y ella decía dentro de sí, solamente si tocar el borde de su manto, yo seré sana. Había algo que ya estaba incrustado dentro de ella. ¿Por qué? Porque había escuchado la fama de Jesús, había visto las señales de Jesús, quizás había visto a los ciegos ser sanados, quizás había visto a los paralíticos ser sanados, y eso fue haciendo que en ella aumentase la fe, que aumentase la credibilidad de Jesús, de que Jesús podía hacer un milagro en su vida. Y ella dijo, no voy a buscar, o no vemos la intención de que ella buscase una palabra de Jesús. No, ella dijo en su corazón, si toco el borde del manto de Jesús, soy sana instantáneamente. Y eso tiene que ver con los milagros, porque lo que tiene que ver con el término de sanidad divina, sanidad es una manifestación, también el milagro es una manifestación, pero cuando abarco como tema, también quiero incluir lo que tiene que ver con los milagros. Los milagros son sanidades instantáneas a las molestias o a los dolores o a las enfermedades que te están acosando en ese momento. Son instantáneas las sanidades. O sea, usted recibe el impacto de Dios sobre su vida, el Espíritu Santo desciende, usted puede sentir que lo quemaron, usted puede sentir que se llenó de un frío tremendo, usted puede sentir un soplo de Dios, así como puede sentir simplemente una paz que invade su corazón. Y eso opera la sanidad en su vida. Aquellos que han sido sanados pueden testificar de esta gloria tan hermosa que es sentirse sanado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos queridos, tenemos que entender que la sanidad divina tiene un requisito para operar. Y ese requisito está anclado precisamente en Hebreos 11:6, donde nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mira, hermano, qué detalle tan hermoso tiene la palabra de Dios y por qué es tan importante tener fe. No solamente fe aquel que va a operar o ser el brazo operativo de Dios en la tierra para que el Espíritu de Dios manifieste la sanidad. O sea, no estoy hablando solamente sobre el que ora por la palabra de sanidad o el que ora para que Dios obre un milagro sobre una persona. No solamente él debe tener fe, sino que también la persona que va a recibir el milagro debe tener fe. Debe tener fe. Y ponía el ejemplo de esta mujer que sufría del flujo de sangre y la cual se acercó a Jesús después de haber gastado todo. Fíjese, hermano, que el joven rico, cuando se acerca a Jesús, él le dice al maestro, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y Jesús lo interpela, le dice, cumple los mandamientos, le dice, desde pequeño lo cumplo, Señor, ok, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y ven conmigo. Quizás en el corazón del joven rico estaba la intención de, bueno, con mi dinero, si no puedo alcanzarla con los mandamientos, lo alcanzo con mi dinero. Pero la salvación no puede ser alcanzada con dinero. Y hay enfermedades que tampoco pueden ser curadas con el dinero. ¿Cuántos millonarios han muerto teniendo muchísimo dinero? Cuentan, escuché una historia en una ocasión de Rockefeller, el gran edificio que hay en Estados Unidos, pero que fue uno de los fundadores de las personas más ricas de Estados Unidos, de los que más dinero tuvo. Y él vivió sus últimos años de su vida precisamente con una enfermedad de la cual no le permitía comer ni ingerir gran cantidad de alimentos, ni de agua. Todo era por onzas, todo medido, y era una delicadeza para los alimentos que él podía ingerir. Y yo le puedo decir a usted, miren, él tenía todo el dinero del mundo, sin embargo, no pudo disfrutar de esa riqueza en cuanto a darse, ¿verdad?, los grandes manjares de la tierra. Otra persona que voy a mencionar que es este físico que todos conocemos, apellido Hawkins precisamente, que revolucionó la ciencia y que vivía, ¿verdad? Él mismo se rebatía las teorías que exponía sobre la física. Decía hoy una cosa y mañana decía otra, y bueno, aún así lo consideraron un gran científico, y gloria a Dios, qué bueno, no voy a rebatir los aportes que haya hecho a la ciencia porque no es lo que quiero dejar en este caso. Pero sí, los que le conocieron, hay una película biográfica que narra los hechos, que hubo un punto ya donde él dejó de creer y ese punto entonces lo convirtió en un ateo. Y ahí fue donde la enfermedad le atacó mucho más degenerativamente, al punto tal de que lo dejó parapléjico e inamovible en un vegetativo básicamente, donde solamente su cerebro era el que podía producir. Y no sabemos hasta qué punto podía producir su cerebro, pero él no creyó en la sanidad divina, no creyó en el poder de Dios para sanar. Y otra cosa tenemos que entender también, que es la voluntad de Dios con la enfermedad. Porque ciertamente un hijo de Dios no puede ser alcanzado por la enfermedad, o sea, el diablo no puede tocar a un hijo de Dios con una enfermedad, al menos que Dios lo permita. Y cuando Dios permite una enfermedad sobre un hijo suyo, es precisamente porque Él quiere llevarlo a una manifestación mayor de su gloria. Y un ejemplo de ello, mis hermanos, es precisamente la historia de Job, donde Job fue atacado no solamente porque cuando le quitaron todas sus riquezas terrenales, sino que también le enfermaron su cuerpo a un punto tal de que él deseó la muerte y maldijo el día en que había nacido. Imagínese usted el dolor de este hombre a un punto tal de maldecir el día que nació. Y dice la palabra del Señor que en todo esto no pecó Job, aunque maldijo el día que nació. Pero la intención de Dios era que al final Job no saliera de esa situación sin conocerle. Por eso Job puede testificar al final diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir Job con esto? Que mientras él estuvo ofreciendo sacrificios, él lo hizo mecánicamente, porque él sabía que había un Dios y por si acaso ese Dios se airaba por el pecado de los hijos de Job, pues él ofrecía sacrificio y se guardaba en santidad para Dios y procuró en su corazón servirle al Señor, aunque no conocía al Señor. Y es por esto que Dios mismo procura, cuando Satanás sube y él le habla a Satanás y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Y pone a Job ahí inmediatamente en medio del teatro de guerra. Y Satanás dice: claro, entonces permite que yo le quite. Y ya conocemos la historia, no voy a abundar sobre ello porque quiero hablar sobre este tema para que usted conozca, mi hermano, cómo recibir los milagros de Dios y cómo operar los milagros de Dios. Amén. Entonces Job es enfermado, y luego que es enfermado, que es que él profundiza, mis hermanos,
en llantos, en lamentaciones, y Dios desciende y habla con él, y él contiende con Dios hasta el punto tal que lo único que pudo hacer fue callarse, porque no tenía forma de justificar nada de lo que estaba alegando delante de Dios. Pero la intención de Dios con esta enfermedad era producir en el corazón de Job un conocimiento de quién era realmente Dios. Y muchas veces hay enfermedades que son permitidas en cristianos o en creyentes, porque esos creyentes se convirtieron, pero no conocen al Dios que se convirtieron. Y van a la iglesia, pero no conocen al Dios que gobierna esa iglesia. Y Dios permite cosas para que esa persona profundice en oración, profundice en búsqueda y pueda conocer, y Dios pueda revelarse a su vida. Entonces la gente diría, no, pero Dios es malo. No, no, Dios no es malo. Dios lo que quiere es que tú tengas un conocimiento pleno de Él, de Él. Y hermanos, nosotros podríamos testificar en esta tarde de tantas cosas que hemos vivido en Dios. Pero usted, la que no puede leer ahí en el libro, porque hay muchas que no están en el libro, las puede experimentar simplemente sentándose con uno y escucharnos hablar de las cosas maravillosas que ha hecho Dios. Y cómo lo ha hecho Dios, pues precisamente, hermanos, obrando a través de la fe. Y es el primer requisito que quiero que usted ahí anote, queridos hermanos que se están conectando, mi hermano Fierán Félix, Dios te bendiga en gran manera. Y los demás hermanos que se están conectando, la sanidad se recibe por fe, y la sanidad se opera por medio de la fe. Si vamos rápidamente, no solamente el texto que le mencioné aquí en Hebreos 11:6, sino que también hay un texto que está en Marcos capítulo 2. Yo quiero que usted lo busque rápidamente. Y dice aquí el texto en Marcos 2, hablando precisamente, toda la parte principal del verso 1 al verso 12, habla de cuando el Señor Jesucristo entró en Capernaum y se sentó en una casa, y allí se aglomeró un gran tumulto de personas. Y en ese momento el Señor estaba hablando allí del reino de los cielos, y habían fariseos, habían escribas, habían todo tipo de personas allí, habían saduceos. Y Jesús está hablando del reino de su Padre Celestial. Y un grupo, vinieron unos hombres cargando un paralítico, y vieron que la multitud les iba a impedir entrar en ese lugar donde ellos sabían que estaba su milagro. Y dice la palabra del Señor que ellos se subieron al techo, removieron el techo. No sabemos de qué estaba hecho el techo, no sabemos si era teja, no sabemos si era paja, no sabemos si era cana, si era zinc. No sabemos, porque no lo dice la palabra del Señor. Lo que sí sabemos es, hermanos queridos, que la fe de ellos les llevó a mover el techo y a hacer descender al paralítico. Usted tiene que ponerse en la historia y ver, Dios mío, ¿y qué es lo que pasa aquí arriba? Me imagino yo, ¿verdad? Jesús diciendo, ¿y qué es lo que pasa allá arriba? Aunque él sabía lo que pasaba, porque él es omnisciente. Y ver descender a este hombre en una camilla, ahí haciendo fuerza a los hombres para bajarlo. Y cuando logran ponerlo en medio de él, dice en el verso 4, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice, oiga esto, al ver Jesús la fe de ellos. Usted escucha lo que yo le estoy diciendo. Al ver Jesús la fe de ellos. O sea, la fe es algo imperceptible en cuanto a los ojos se refiere. No se puede mirar con los ojos, no se puede palpar con las manos. La fe, mis hermanos, se discierne por medio del Espíritu de Dios. Miren, esto a mí me da risa porque uno ha visto tantas cosas en este camino, y yo he orado por gente que no tiene fe. Y he orado para que Dios le imparta fe primero, para que puedan recibir el milagro de parte de Dios. Otros que dicen, yo creo, pero no creen. Y le voy a dar un consejo sano. Nunca invite a una persona que usted sabe o en su espíritu usted no está convencido de que esa persona tiene fe, a que ore por usted por un enfermo. O sea, que sea su compañero de oración para que oren por un enfermo. No lo invite, porque va a haber una guerra de la falta de fe del otro y su fe a la hora de obrar el milagro. Y el Espíritu de Dios, cuando descienda, se va a encontrar con ese choque de lo que creen y lo que no creen. Se necesita fe para operar un milagro, hermano Fierán. Amén. Así que dice aquí, cuando vio, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Siempre hay un grupo que estaba cavilando, y los fariseos diciendo, ¿y quién es este que puede perdonar los pecados? Un blasfemo. ¿Qué se cree este? Y fíjense, hermanos, que es algo que me llama la atención, y el pastor Harrigan lo habla muy bien en uno de los mensajes que ha predicado a lo largo de su trayectoria de predicador. Y él dice que estos hombres, y es la realidad, estaban frente al hacedor de milagros, pero nadie allí recibió un milagro, excepto aquel que que descendió por el techo, que lo descendieron por el techo. Este fue que recibió el milagro. ¿Por qué? Porque la insensibilidad espiritual nos mueve a nosotros a no recibir milagros. Y hay mucha gente insensible dentro de los templos, hermanos. Y como dice una alabanza por ahí, gente en el templo destemplada.
Alabado sea el Señor. Y esa gente son incapaces de recibir un milagro de Dios, pero son incapaces de sentir el toque del Espíritu Santo, un toque fresco del Espíritu Santo, y son incapaces de ver la manifestación de Dios, porque cualquier cosa que es donde, o en cualquier evento donde se esté manifestando el Espíritu Santo, ellos lo atribuyen a cualquier otro hecho. Hay mucha gente insensible que no tiene fe a pesar de que porta una Biblia en la mano. Se necesita un corazón sensible, pero se necesita un corazón sensible lleno de fe para operar y para recibir milagros de parte de Dios. Al menos que la voluntad de Dios, porque hay cosas, mis hermanos, que no sabemos qué está pasando, porque recuerdo en una ocasión, y está en mi libro, una parte de los testimonios, donde estuve en una casa, en un culto, llevando unos cultos que el Señor nos dijo que lleváramos a las casas, bajo el tema llevando el orden de Dios a los hogares, y era precisamente llevando el orden de Dios a cada hogar. Y en esa casa habían personas allí reunidas. Yo recuerdo que llegué un poquito tarde porque me cogió la hora con tantas situaciones que hay en el medio, y bueno, pero al llegar, llegué, me arrodillé y me puse a orar. Estaba en la parte de las alabanzas. Ya al final a nosotros nos da la oportunidad para orar, para bendecir, ¿verdad?, la casa. Y empezamos ahí a ministrar al Señor con una alabanza que Dios puso en mi corazón. Empecé a entonar la alabanza, la salmista Liz, mi hija, me estaba acompañando con la alabanza. Y con mis ojos cerrados empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo que me hablaba de que había alguien allí que estaba cargado, era una persona que estaba entristecida. Yo no sé de quién me estaba hablando el Espíritu Santo, pero cuando abrí mis ojos, automáticamente el Señor separó a todo el mundo. Es como que todo se te pone borroso y tú enfocas a la persona que va a recibir el milagro de parte de Dios. Y fui sobre esa persona de parte de Dios. Ella cargaba un niño y empecé a hablarle lo que Dios ponía en mi corazón, y resultó que todo eso ella lo estaba viviendo, y el Señor en ese momento le dio sanidad espiritual. Escúcheme, no sanidad física, sino sanidad espiritual. Bien, pasa ese momento y sigo ahí ministrado por el Espíritu de Dios, o bajo la unción del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu de Dios vuelve a hablarme y me muestra una persona que está detrás de mí. Oiga bien cómo el Espíritu obra. Yo estoy de frente a la cámara en este momento, y el Señor me muestra a una persona detrás de mí mientras yo tengo los ojos cerrados, y la eleva así por encima de mí. Y automáticamente, sin darme cuenta, ya yo estaba dando la vuelta y por encima de todo el mundo, poniendo las manos sobre esa persona, y le decía: recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo me habló: no es sanidad, es un milagro instantáneo. Y hermano, para mí era sanidad, pero Dios dijo es un milagro. Y en ese momento el Señor me dice que no es una sanidad, que es un milagro instantáneo. Y esa señora se había levantado porque se iba para su casa a tomarse una pastilla que acostumbraba a tomarse en las noches y en las mañanas para poder mantenerse sin dolores en el cuerpo. Y el Señor automáticamente, ella sentía un dolor crónico en esa hora, y cuando se declaró la palabra, recibió el milagro. Esa mujer empezó a temblar y a llorar, impactada por el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de sanidad divina, sanidad real. No te estoy hablando de cosas que no he visto, de cosas que no hemos palpado, que no hemos vivido en nuestro ministerio. No, son cosas, hermanos, que están basadas en experiencias bíblicas y personales de lo que Dios puede hacer cuando hay alguien que cree. Yo no sé si esa persona estuvo orando, ella era cristiana, y dicho sea de paso, la joven a la que ministré primero vivía en la casa de ella, y luego esa persona me testificó de que esa joven estaba viviendo muchísimas situaciones en su familia. Yo no la sabía porque no la conocía, pero el Dios que sí conoce todos los corazones, en ese momento ministró lo que cada uno necesitaba: sanidad espiritual a un corazón, a un alma afligida, y sanidad física a un cuerpo abatido por el diablo a través de las enfermedades. Te estoy hablando que el Dios que yo predico es un Dios verdadero, es un Dios real. Es un Dios que manifiesta la sanidad por medio de la fe a corazones que creen, a corazones que se rinden, a corazones que buscan más de Él. Hermanos, es imposible, oiga, imposible que usted no reciba una respuesta de Dios si usted busca a Dios de corazón. Es imposible que no la reciba. No estoy diciendo que Dios le va a responder de una vez. No. Hay ocasiones que he orado y a mí me ha llevado mucho tiempo orar para que Dios me responda. Para que Dios empezase a manifestar su gloria y su poder en nuestro ministerio. Yo duré casi 1 año y 7 meses orando. Orando y ayunando y buscando el rostro de Dios. Y en otra ocasión, para que Dios me diera sanidad en mi corazón, yo duré 13 días metido en una habitación orando y clamando día y noche. O sea, estamos hablando, hermanos, que para recibir cosas de parte de Dios necesitamos muchas veces pasar más tiempo con el Señor. Tanto a solas como buscando su rostro para manifestar los dones de Dios sobre la tierra. Otro requisito que se necesita para manifestar los dones de Dios es el amor por esa persona. Si usted no ama a los enfermos, ¿para qué Dios va a manifestar el don de sanidad o la sanidad o el milagro sobre un enfermo? Usted necesita amar al enfermo.
Y parte de ese amor es la compasión. Recuerden que cuando Jesús salió a los campos, vio una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y le conmovió su corazón. Y a esas personas recibieron milagros. Están ahí en la Biblia. Esos milagros registrados. Dice que los enfermos fueron sanados de todo tipo. Los demonios fueron echados fuera. Los paralíticos fueron levantados. Los cojos empezaron a caminar. Los ciegos empezaron a ver. Los mudos empezaron a hablar. Los sordos empezaron a escuchar. Estoy diciendo que nuestro Jesús hizo milagros de relevancia y supremamente importantes. Y que esos milagros están destinados no solamente para que la iglesia los reciba en este tiempo, sino para que la iglesia los manifieste en este tiempo sobre aquellos que tienen necesidad. A mí me gustaría, Dios le bendiga a Neri, mi amiga Neri, amén, de allá de Tenares, bendito sea Jesús, Dios le bendiga en gran manera. Estoy hablando, mis hermanos, que aquellos que buscan a Dios van a encontrar respuesta de Dios. Y Dios siempre está dispuesto a obrar sobre aquellos que tienen necesidad y sobre aquellos que claman por su nombre y que claman por Él. Jamás Dios ha dejado de contestar una oración. Recuerdo en una ocasión que estuve orando y estoy quejándome con Dios y le digo: Señor, ¿por qué tú no me respondes sobre esto, sobre aquello que te estoy hablando? Y yo me quejaba en mi oración, hermanos, y nunca me habían dado una bofetada sin manos tan poderosa como la que el Espíritu de Dios me dio en ese momento. El Señor me trajo una por una de mis oraciones contestadas, me las pasó frente a frente y me dijo: nunca he dejado de contestar una de tus oraciones, siempre he contestado tus oraciones. Y me pasó cada respuesta, mis hermanos, por el frente. Y a mí se me compungió el corazón y se me quebrantó el corazón, porque mi Dios, aún siendo yo un pecador, aún siendo una persona que desafiaba a Dios con mis acciones pecaminosas, desafiaba el amor de Dios, desafiaba la misericordia de Dios, desafiaba la santidad de Dios. Dios, después de haberme llamado, jamás ha dejado de contestar una oración que nosotros hayamos hecho. Jamás. Y ahí están los testimonios hermosos y poderosos de Dios obrando milagros magníficos sobre personas, hermanos, que han ido a la congregación, sobre personas que nos han invitado a su casa para que oremos por ellos, para que oremos por niños que están sufriendo insomnio, por gente que está siendo visitada por espíritus inmundos, por gente que se le aparece sombras en las casas. Dios ha obrado milagros maravillosos, porque dije que Dios es un Dios que obra integralmente y su sanidad tiene que ver con sanidad espiritual, sanidad física, sanidad del alma, sanidad mental. Nuestro Dios transforma de adentro hacia afuera y el Dios que yo predico es un Dios real, que se mueve, que se manifiesta, que es glorificado por medio de los hijos e hijas que hemos creído en su palabra. Así que, hermanos, no estamos hablando de cosas que no se ven o que no se han visto, sino de cosas que se han manifestado. Y este hombre, este paralítico, recibió sanidad porque en su corazón había fe, y los que lo llevaron también tenían fe y creían que Jesús podía hacer un milagro en su vida. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que se va a manifestar en tu vida, en tu ministerio, tiene que venir primero en un corazón de fe. Tiene que venir movilizado en una plataforma de fe desde la cual el Espíritu de Dios opera. Hermanos, decía en una ocasión, en uno de los pensamientos cristianos que he tenido así, rápidamente publiqué y dije: la plataforma de donde Dios opera es una plataforma de fe. Si no hay fe, no se puede mover el Espíritu Santo. Si no hay fe, no se puede mover la gloria de Dios para sanar, ni para libertar, ni para salvar a nadie. Cuando usted ora, si usted ora: Señor, salva a la humanidad, dudando, Dios no puede salvar la humanidad si usted ora dudando. Si usted ora diciendo: Señor, liberta a los cautivos del diablo en el nombre de Jesús, pero usted no cree, hermanos, ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo de Dios para libertar a los cautivos si usted no está creyendo? Necesitamos creer, pero creer de verdad. Creer en la palabra revelada de Dios en su Biblia. Amén. Y en el testimonio de tantos hombres y mujeres que hemos creído y hemos visto la gloria del Señor. Vamos a ir a una pausa con Manauri y cuando regresemos entonces vamos a continuar más profundamente. No se desconecten, Vallejo, Firán, Neri, no se desconecten, sigamos ahí conectados porque Dios trae más palabra de parte de Él en esta hora. Vamos a la pausa, Manauri.
bendecir la vida de aquellos que están conectados aquí con nosotros. La hermana Ana, Dios le bendiga, hermana, en gran manera. Hermano Vencia, Dios le bendiga. Hermano Alberto, hermano Félix Fiorán. Neri, Dios le bendiga. Gracias por su comentario, hermana Neri. Mucho gusto. De verdad, la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, estaba hablando de la fe, ¿verdad? Y dije de que se necesita fe para recibir un milagro. Fíjese el milagro que Dios opera en el siervo de un centurión. Dice el centurión en el Lucas 7, verso 7. Dijo el centurión: pero di la palabra y mi siervo sanará, mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Miren, lo que vemos aquí es que Dios, estoy hablando de que Dios opera a través de una plataforma de fe. De fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuántos versos bíblicos nos sepamos y cuántos versos bíblicos declaremos sobre el enfermo. El enfermo no se va a sanar por versos bíblicos. Él se va a sanar cuando esos versos bíblicos están amparados en una fe genuina, verdadera. Y cuando el Espíritu de Dios, usted se ha guardado para Dios y el Espíritu de Dios posa sobre usted, reposa sobre usted, la sanidad, mi hermano, es inminente que se manifieste. Miren, yo le doy gloria a Dios cada día por lo que Él hace en nuestro ministerio. Gloria a Dios cada día. El Eterno sabe que agradezco infinitamente lo que hace y no me encuentro ser digno de lo que Él hace. A veces, mientras mayor es su gloria, más pecaminoso me siento, porque ver la santidad del Dios que nosotros le servimos, sabiendo nosotros cómo somos por dentro y con las cosas que luchamos por dentro, y ver cómo Dios se manifiesta, uno se siente, hermanos, hasta mal con lo que Dios hace. No porque uno diga: ay, Señor, no lo haga. No, uno quiere que Dios lo haga. Pero dice: Dios mío, cuánta misericordia tú tienes para con nosotros. Hermanos, hasta la fecha no ha habido uno que haya llegado enfermo a la iglesia, que se haya ido enfermo. No ha llegado uno. La gloria sea para el Señor. Así que yo soy de lo que digo y vivo desafiando a la gente: si usted está enfermo, vaya a la iglesia, que nosotros vamos a orar. Y vamos a orar a Dios de tal manera, creyendo que Dios puede hacerlo, que de seguro usted va a recibir su milagro. De seguro usted va a recibir aquello que va buscando. Y de hecho no tiene ni siquiera, si usted va enfermo en la iglesia, ni siquiera tiene que decir que fue enfermo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios, a la hora de la administración, siempre, o en el momento de la alabanza, o en el momento de la predicación, porque Dios se mueve como Él le parece. Es tanto así que antes de predicar, Dios nos ha hablado y Dios ha ministrado a personas antes de predicar. Hay gente que en la alabanza ha sido sanado. Hay gente que en la predicación ha sido sanado. Hay gente que en la administración ha sido sanado por el Espíritu de Dios, que obra milagrosamente su sanidad y que obra milagrosamente esas sanidades extraordinarias y sobrenaturales. Son cosas portentosas, incontables, inenarrables. Gente que no puede decir: yo no sé qué pasó. Es como dijo, aleluya, como decía el cojo que había sido sanado, el ciego que había sido sanado. Bueno, yo no sé si es José, si es Jesús, si es Pedro, si es María. Yo no sé quién fue. Yo sé que antes yo era ciego y ahora veo. Y luego conoció que era Jesús y fue y le dijo a la gente: miren, fue Jesús que me sanó. Y querían matar a Jesús por hacer esa sanidad. Lo que yo quiero decirles a ustedes es lo siguiente: yo no sé si en el momento de la predicación usted va a ser sanado. Yo no sé si en el momento de que usted entre a la iglesia, mi hermano, hay testimonio de gente que ha ido a nuestra iglesia súper mega cargado espiritualmente y al pisar el templo han sido sanados. Gente que han estado en un taller que hay al lado de nuestra iglesia y mientras se ministraba una alabanza, esa persona estaba quebrantado, llorando delante del Señor porque era descarriado y Dios lo había tocado por medio de una alabanza. Te estoy hablando que cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, se mueve la libertad de Dios en todas las áreas. Y libertad tiene que ver con libertarte de enfermedades, libertarte del pecado, libertarte de espíritus inmundos, libertarte de ataduras mentales, libertarte de cualquier cosa que esté gobernando tu vida. Dios es poderoso para obrar aquello que Él ha prometido. En este caso Él envió la palabra. Mis hermanos, se ha enviado la palabra y el Espíritu, mire, bendito sea Dios. Son cosas que a mí me emocionan en Dios. Yo estuve una vez orando y el Señor me decía: llama a fulano y a fulana aquí al altar. Y llamé 2 personas al altar. Y cuando puse la mano sobre una persona, el Espíritu me decía: dile que le pongo 2 caminos delante de esa persona, el camino de vida y el camino de la muerte. Dile que escojas el camino que quiere ahora. Y esa persona escogió el camino de vida. Luego el Señor me llevó en el Espíritu, yo estando en el altar orando por esa persona. Y le decía: veo una habitación. En esa habitación veo un closet. Veo una cortina que baja. Es una cortina estampada que roza el piso. Y la persona me decía: sí, es así.
Luego fuimos a esa casa, claro está, luego del culto, para orar y terminar la obra que Dios había puesto en nuestro corazón. Pero veía en ese momento, hermano, como una serpiente de 3 cabezas salía de ahí, bendito sea Dios. El Espíritu de Dios entró por la cortina se levantó y la serpiente salió. Y veía demonios saliendo de esa casa, Luego esas personas testificaron de que esa casa se habían sembrado cosas, brujos de Haití habían sembrado cosas en esa casa para causar ciertos males que me voy a ahorrar ahora lo que pasó en esa casa. Pero bueno, lo importante es lo que ocurrió allí. Tú puedes estar aquí en República Dominicana y Dios llevarte a China y mostrarte un enfermo que hay en China para que tú ores por ese enfermo desde aquí y envíe la palabra y el enfermo en China reciba la sanidad. Estoy hablando que contra la voluntad de Dios nada ni nadie se interpone. No hay distancia. No importa que usted esté en otro continente y nosotros aquí. He visto eso personalmente y he escuchado testimonio de un gran evangelista americano que visitó Centroamérica. Y fueron muchos días de campaña, estaba agotado y él tenía una persona que era la que le interpretaba y era la persona que tomaba el teléfono allá en el hotel. Y una mujer se cansó de llamar la noche entera para que él orara por ella. Y cada vez que el joven intérprete le pasaba el teléfono, decía, no, yo estoy cansado, ya yo oré por todo el mundo en la campaña y es mi día de descanso. Hermanos, y esa persona llegó a un punto tal de incomodidad por la insistencia, ¿verdad? Como la mujer, de lo que Jesús nos enseña de insistir en la oración siempre y no desmayar. Y esa mujer insistió tanto llamando al hotel que el evangelista cogió el teléfono y le dijo, set free now. O sea, es como establezco la libertad ahora. Y incómodo dijo la palabra y la mujer recibió la sanidad en esa hora. Estoy hablando de que el Dios que nosotros predicamos, Dios sana. Yo he orado, hermanos, por gente a través del Facebook. Oiga bien, que me escriben por el Facebook, en mensajes privados en Messenger. Y le hemos respondido una oración por el teléfono. Les declaramos la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, persona con cáncer. Luego me llaman, pastor, la gloria sea para el Señor. Fui al médico y me dijeron que estoy sana. La gloria sea para Dios. Bueno, no me han vuelto a escribir más después que se sanaron, pero gloria a Dios. Alabado sea el Señor. No importa que no escriban más, si fueron sanos por el poder de Dios, yo sé que Dios ha hecho la obra, porque el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios verdadero y real. Y no importa la distancia, cuando creemos, cuando declaramos la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, la sanidad se manifiesta, el milagro se manifiesta, los demonios salen corriendo, aleluya. La gente se salva y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Bendito sea Jesús para siempre. No hay día que Dios no haga milagros. Lo que pasa es que hay pocas personas creyendo y hay pocas personas guardándose para Él y hay pocas personas que se someten a Dios como Dios exige que uno se someta. Dios nos exige una autonegación constante para Él poder vivir en nosotros y manifestar su brazo de poder y de gloria sobre nuestras vidas. Estoy hablando que si usted se somete a Dios, que si usted se guarda para Dios, no solamente las plagas no tocarán su vida, es que cuando usted ore por los enfermos se van a sanar. Cuando usted ore por los endemoniados van a ser libres, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando ore por los perdidos van a ser salvos por el poder de la gloria de nuestro Dios. Y es lo que yo quiero hablar en esta tarde para ir cerrando este tema de la sanidad divina. No porque no haya mucha tela donde cortar. Puedo pasarme el año entero que acabo de iniciar hablando de sanidad divina y creo que no termino. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis hay sanidad divina. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay sanidad divina. Dios obrando, operando, haciendo manifestaciones de quién es Él, de su esencia. No solamente de la esencia de Dios que es santidad, sino que también la esencia de Dios que tiene todo poder sobre todo aquello que Él ha creado. No hay, oiga hermano, hermana que están ahí, los que están ahí, Fiorán, Ubencia, mi esposa, la pastora Karina, Norberto, ¿qué es lo que le voy a decir? Nadie conoce mejor tu cuerpo que el Dios que te creó. Nadie. No hay médico, hermano, que conozca mejor tu cuerpo que Dios. Dios conoce cada parte de tu cuerpo. Y cuando Dios se ora a Dios con fe, si Dios te está procesando, ni los médicos te van a sanar. Oiga bien lo que le voy a decir. Puede invertir toda su fortuna en médicos. Y si Dios te está procesando a través de una enfermedad, nadie te va a sanar. No importa dónde vaya, no importa que vaya a Europa, a Estados Unidos, no importa el continente que visite y los especialistas a los cuales vayas, porque no te vas a sanar. He escuchado testimonio, hermano, de gente que ha ido a médicos, escuche bien, ha ido a médicos porque se siente un malestar físico. Y va al médico y el médico le hace todos los exámenes y me lo han dicho, me lo han testificado a mí, que no le encuentran nada. Sin embargo, luego de ir a iglesia y se ora por ellos por liberación en el nombre de Jesús y se impone las manos con aceite, hermano, esa gente recibe liberación y sanidad y todo síntoma del diablo se va en el nombre de Jesús.
Mi papá, que es un testimonio que está también en el libro que nosotros escribimos, mi padre, que estuvo enfermo de un dolor en el omóplato izquierdo, que es la persona de la que hablo ahí, del omóplato izquierdo, duró 8 meses sin poder dormir. Conciliaba el sueño, era porque el sueño lo vencía por el cansancio, pero el dolor no lo dejaba dormir. Él daba vueltas y vueltas en la cama y no podía dormirse. Se pasaba las noches enteras viendo televisión y amanecía viendo televisión porque no podía conciliar el sueño por el dolor que tenía en el omóplato izquierdo. Mi cuñada, que es médico, la doctora Mónica, ella le dio unos medicamentos que es para personas que sufren de cáncer terminal, que no pueden soportar los dolores, y para que tengan una muerte más o menos tranquila, le dan esos tipos de medicamentos para mitigar el dolor. Hermanos, y aún así, esos medicamentos, con esa fuerte cantidad, ¿verdad? De eso para calmar el dolor, no recuerdo ahora mismo, de eso que se utiliza para calmar el dolor, aún teniendo esa gran cantidad de ese medicamento para contrarrestar el dolor, aún así, mi padre lo que le duró fue una semana el dolor que se le fue. Pero luego volvió con más intensidad. Hasta que el poder de Dios visitó la casa a través de nosotros para la gloria del Padre. Y Dios me dijo, reprende el espíritu de enfermedad que está sobre él. Claramente, antes de nosotros orar por eso, ya Dios nos había movido para que todos ahí, mi madre que estaba ahí, mi padre que estaba ahí, hiciesen la confesión de fe, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y luego Dios nos ordenó, reprende el espíritu de enfermedad que está ahí. Y oré por él y el Señor me dijo, dile que cuando amanezca va a amanecer sano. Aleluya. Y mi padre se acostó y durmió como un pajarito que no había dormido durante mucho tiempo, hermanos queridos que están viendo allí. Y en la tarde, cuando regresó a las 12 del mediodía de donde estaba, que estaba en la universidad, me dijo, no siento dolor. Y yo le dije, poderle la gloria al Señor. Y ahí, mis hermanos, nos gozamos todos. Y en ese fin de semana Dios hizo de todo en esa casa. La gloria sea para el Señor. Los testimonios están ahí de la gloria de Dios, de un Dios que hace milagros. Y es el Dios que predico y no me cansaré de predicar, porque el Dios que yo predico hace milagros, salva, sana, liberta, transforma, cambia, regenera. Dios hace cosas hermosas en la gente que están dispuestos a ser transformados por Él. Pero se necesita fe y uno que se guarde para Dios para obrar el milagro. Escuche esto para ir cerrando, que se me va el tiempo corriendo y después me hace señas por allí y me cortan. Aleluya. Dice aquí en 2 de Crónicas 16, el verso 11, hablando del rey Asa, dice, mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Otra en la parte donde está en el libro de Crónicas es más abundante y dice que Asa no consultó a Dios, sino que buscó a los médicos, buscó a los adivinos y buscó a otro tipo de curanderos. Y ahí hablaba de lo que mucha gente que se enferma no va al médico solamente, sino que también va donde curanderos, va donde brujos y busca todo tipo de situación para tratar de mitigar su dolor o su enfermedad. Hermanos, el que va a un curandero, el que va a un brujo a buscar sanidad, usted está atrayendo demonios sobre su vida. Demonios sobre su vida. Entonces ya usted no solamente va a necesitar la sanidad de su cuerpo, sino que también va a necesitar liberación para usted poder ser sanado de aquello que está operando. Y entonces usted lo que le hace es que le complica el problema al que va a orar por usted, porque al final usted va a terminar en una iglesia para que oren por usted. Y usted va a buscar una persona que tenga testimonio de que es una persona que Dios lo usa en sanidad para usted ir donde esa persona, y en liberación para usted ir donde esa persona. Entonces tenemos que entender, hermanos, que si Dios te creó, ¿por qué tenemos nosotros que estar corriendo a los médicos? ¿Por qué tenemos que estar corriendo a los brujos? ¿Por qué tenemos que estar corriendo a los adivinos? ¿Por qué tenemos que estar corriendo a los curanderos cuando nuestro Dios sana? Hay gente que ha tenido culebrilla y lo primero que dicen, ve donde fulano, que ella ensalma o él ensalma, y te pone una cosa ahí y te sana. Y usted va y se le para la culebrilla. Ahora, yo no sé cuánta demonios vienen sobre usted cuando usted lo ensalman. No puedo decirlo porque Dios no me lo ha revelado. Ahora sí bien le puedo decir que si usted va a una iglesia también, allá van a orar por usted. Y si no se le va la culebrilla, vaya a la iglesia de nosotros, que allá vamos a orar por usted. Y si no se le va la culebrilla, nos vamos a meter en ayuno y oración hasta que el diablo se vaya de su cuerpo y el Señor responda a la oración. Amén. Porque algo sí sabemos nosotros, y es hacia dónde orar. Y oramos al que está sentado en su trono y cuyo nombre es santo. Y los ángeles alrededor de él dicen, santo, santo, santo. Y como sabemos que él es santo, nos guardamos en santidad para que él pueda obrar aquello que él ha prometido en su palabra. Y él dice, mi palabra no retornará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Cuando enviamos a una palabra de sanidad, la palabra de sanidad efectúa la sanidad. Cuando enviamos la palabra de salvación efectúa la salvación. Cuando enviamos la palabra de liberación efectúa la liberación. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso.
no es mentiroso, nuestro Dios es real, es veraz y todo lo que Él ha prometido ha de cumplirlo en esta tierra sobre aquellos que creemos en Él. Si usted creyó, hermano, yo estoy aquí para orar por usted. Si usted creyó, si usted es capaz de entender que Dios está dispuesto a sanarlo y que Él es su sanador, como enseñamos en la clase pasada o en la predicación pasada, entonces yo estoy dispuesto a orar por usted para que la gloria de Dios se manifieste sobre su vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Analgésico, me dice el hermano Fiorán. Gracias, hermano Fiorán. Gracias por el detalle. Los analgésicos que le ponían, hermanos. Y aún así Dios sana todo dolor, toda dolencia, no importa lo que usted tenga. Yo espero que los hermanos, las personas que han ido a la iglesia y que luego que han sido sanados o han sido liberados, se han ido de la iglesia y no han vuelto más. Yo espero que no tengan que volver por otra enfermedad o que no tengan que volver porque otro demonio no lo está dejando dormir. Y se lo estoy diciendo de verdad. Ojalá y no sea por eso que vuelvan, sino que vuelvan porque aman a Jesucristo, que es lo que tratamos de enseñar a la gente. No es que vaya detrás de los milagros, ve detrás del que da los milagros, de Jesús de Nazaret, que es aquel que te ofrecemos en la iglesia para que tú vivas una vida plena en Él. Y no tengas que ir tampoco para que oremos por ti, porque vas a vivir sano, porque tú vas a clamar a Él y Él te va a sanar. Amén. Así que en esta hora quiero orar estos minutos que me quedan para darle la gloria al Señor. Y aquellos que están enfermos de esa enfermedad, de esa pandemia malvada, que el Señor sea reprendiendo y atando todo demonio de enfermedad y de pandemia a nivel mundial. A nuestro amigo, presidente de esta empresa, que sea Dios también cubriendo su vida. Amén. Vamos a orar en esta hora y que sea Dios glorificado. Bendito Jesús. Padre eterno, en esta hora queremos darte la gloria, Señor, por todo lo que tú has venido haciendo en este canal, a través de División de Águila, a través del ministerio, Señor, que pastoreamos. Gracias a través de los hermanos, mi Dios, que tú has obrado sanidad y milagros hermosos sobre personas, Señor, que hoy testifican de tu gloria, que testifican de tu gracia, que testifican de tu amor y de tu misericordia. Señor, en esta hora yo te presento a todos aquellos que están enfermos, Señor Jesucristo, de esta pandemia, de este virus diabólico, Padre amado, que el enemigo ha enviado a la humanidad, Señor, y que tú has consentido bien, mi Dios, precisamente para hacer que nuestros corazones se vuelvan a ti, que volvamos a clamar, que volvamos, Señor, a reunirnos contigo en la intimidad, que volvamos a buscar tu rostro, Espíritu Santo. En esta hora, Padre, yo oro, mi Dios, en beneficio de aquellos, Señor Jesucristo, que pueden creer, mi Dios, que un milagro en esta hora le visita y que todo demonio de virus, Señor, de todo demonio de virus, Padre, que no voy a mencionar su nombre porque tú lo conoces y no le voy a dar el lujo a ese demonio de que se gloríe en este lugar. Pero, Padre, en esta hora reprendemos y atamos todo demonio, Señor, pandémico que tiene postrado en los hospitales, que tiene postrado en cama, Señor Jesucristo, en sus hogares, a personas, Señor Jesús, en esta hora. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra de sanidad, tu palabra de Dios que liberta, tu palabra que limpia. Oh, gloria a Dios, siento una unción en esta palabra. Es su palabra que limpia en esta hora los cuerpos, que limpia los pulmones, que limpia los bronquios, aleluya, que limpia los alvéolos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que limpia las fosas nasales, que limpia, aleluya, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, es enviada tu palabra, Padre, que limpia en esta hora, que purifica, Señor, los corazones, que purifica las vidas, que purifica los pulmones, que purifica los riñones, que purifica, aleluya, los corazones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra viva, Señor Jesucristo, que va haciendo la obra en esta hora, tu palabra que va penetrando en esta hora, tu palabra que va, mi Dios, atravesando estas ondas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y va introduciéndose el Señor allí en los lugares, Señor Jesucristo, de UCI, de unidades de cuidados intensivos, mi Dios, aleluya, aquellos que están en cama postrados, Señor, porque ya lo han desahuciado, Padre, también visítalos en el nombre de Jesús, no solamente los que están enfermos por la pandemia, sino también los que están enfermos de cáncer, los que están enfermos de SIDA, los que están enfermos, Señor, de diabetes, aleluya, y están allí padeciendo en gran manera, Espíritu Santo, los que tienen, Padre, problemas pancreáticos, en el nombre de Jesús, los que tienen problemas estomacales, en el nombre de Jesús, los que tienen problemas tumorales, en el nombre de Jesús, los que tienen problemas, mi Cristo, aleluya, que tienen problemas, aleluya, de quiste, en el nombre de Jesús, obra sanidad, obra, Señor Jesucristo, milagros en esta hora, en el nombre de Cristo enviamos tu palabra que penetra, que llega, que alcanza, amado Dios, en el nombre de Jesús, todo aquello que sufren, Padre, de papiloma, en el nombre de Jesús, reprendo y ato todo demonio, mi Dios, de papiloma en el nombre de Cristo, Padre, de toda enfermedad de transmisión sexual en el nombre de Jesús, Padre, todos aquellos que están enfermos, no importa el nombre de enfermedad, Padre, tú curas en esta hora, tú quitas enfermedad, tú arrasas, Señor Jesucristo, tú limpias los cuerpos en esta hora en el nombre de Cristo, Padre, pero llévate sobre todo esa lepra, mi Dios, del pecado de los corazones, que podamos arrepentirnos y encontrarnos contigo en el día que tú vengas por tu iglesia, para gloria y alabanza de tu nombre. Trae arrepentimiento sobre nuestra nación, arrepentimiento sobre los que gobiernan, Señor, y que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, santo, que limpia, que purifica y que da vida eterna y vida en abundancia para que la vivamos juntamente contigo en la eternidad. Gracias, Dios, por lo que has hecho, porque por tus llagas fuimos sanados y por tu sangre nuestros pecados fueron borrados. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. Hermanos, hemos llegado lamentablemente al final de esta palabra del día de hoy. Quiero invitarte que si no te
Si no has comprado nuestro libro, puedes escribirnos al 829-382-2005 y te haremos llegar nuestro libro. El libro tiene un valor de 400 pesos. Amén, es básicamente al costo que lo estamos vendiendo, porque la intención es que usted sea nutrido por la palabra del Señor y las vivencias nuestras del testimonio y la gloria del Señor. También te invitamos a darles me gusta a esta página y darnos seguimiento en el grupo Telecanal 28, donde puedes compartir también cualquier experiencia que tengas allí con Dios. Y nada, hermanos, estamos aquí siempre dispuestos a orar. Si usted tiene alguna necesidad, nos puede pedir. Amén. Y ya nos vamos. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida.